Y en San Lázaro continuaron las modificaciones a la Carta Fundamental, pero ahora en materia política. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales presentó fundamentó ante el Pleno las reformas a los artículos 116 y 122 constitucionales, esto en materia de régimen político y gobiernos de coalición. El legislador por el PRD argumentó que el dictamen establece las reglas para garantizar la fluidez precisamente parlamentaria ante un escenario de gobierno dividido. Con esta reforma fortaleceremos el sistema democrático porque establecemos la posibilidad de crear mayorías parlamentarias, situando al Parlamento en el centro de la actividad política, otorgando importancia central al diálogo político, lo que da paso a la inclusión de fuerzas políticos minoritarias. El legislador por el Distrito Federal, el diputado Moreno Rivera, dijo que los gobiernos de coalición son una tendencia internacional ante sociedades cada vez más complejas. Por otra parte, aseguró que de esta forma los integrantes de los gobiernos de coalición compartirán responsabilidades, además de que se dará paso a la inclusión de las minorías. Estas reformas ya han demostrado su funcionalidad y viabilidad en la gran mayoría de los países europeos. Llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones, sean estas mayorías o minorías, por ejemplo, países como Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, entre otros por mencionar algunos. Bueno, vamos a ver algunos de los aspectos que esta reforma constitucional está previendo. Ahí en pantalla lo tenemos. Facultar a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno para optar en cualquier momento por formar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en las legislaturas de los estados. Para su funcionamiento, el gobierno de coalición se va a regular por el convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser avalados por la mayoría de los miembros de las legislaturas locales. Dicho convenio deberá establecer también las causas de la disolución de la coalición. Las legislaturas locales estarán facultadas para ratificar los nombramientos de los funcionarios que integrarán el gobierno, con la excepción del titular del ramo de seguridad pública. Las entidades federativas adecuarán sus respectivas constituciones, así como la legislación correspondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de este decreto. Luego de la fundamentación, los diversos grupos parlamentarios expusieron sus posicionamientos. Se señaló que a partir de la transición en el gobierno las condiciones políticas han cambiado, por lo que es necesario considerar los gobiernos de coalición como una forma de mayor representatividad. Al respecto, legisladores externaron su postura en contra, lo hicieron bajo el argumento de que no se atenderá a las minorías. En un sistema democrático, el presidente es una pieza del sistema, donde existen balances y contrapesos institucionales. El poder del Ejecutivo se materializa a través de un orden constitucional. Los gobiernos de coalición está comprobado en diversas latitudes de nuestro mundo. Nosotros no compartimos el espíritu de esta reforma. Cuando hay un cuestionamiento a los gobiernos divididos, cuando hay un cuestionamiento a la oposición, que en un régimen democrático es un contrapeso al poder público. El propósito de la reforma a los artículos mencionados es establecer la posibilidad de que en las entidades federativas y el Distrito Federal se puedan establecer gobiernos de coalición mediante compromisos perfectamente establecidos en un convenio. Es necesario e indispensable que en el futuro esas coaliciones parlamentarias que se dieron, por cierto, fuera del Parlamento, puedan establecerse dentro del Parlamento, incluyendo a los partidos emergentes. Por eso, la importancia de lo que vamos a votar el día de hoy. No es reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino de diseñar un esquema donde el Ejecutivo tenga una gobernabilidad democrática más fluida, que tenga un respaldo legislativo más amplio y que el Poder Legislativo sea a su vez un contrapeso y un órgano de control más fuerte. Los diputados y diputadas del PAN planteamos en nuestra agenda legislativa la propuesta para establecer la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición.
como dos figuras democráticas y de gobierno en beneficio de la transformación que estábamos viviendo en México. Es llevar a nuestras entidades federativas posibilidades de acuerdo para que de ninguna manera exista justificante o excusa de la parálisis de un gobierno, de un Estado, de una federación que requiere el movimiento de todos. Bueno, así los posicionamientos. Ya en la discusión en lo general, legisladores se manifestaron en pro del dictamen, señalando que las reformas como esta fortalecen el sistema de gobierno con mecanismos acordes y modernos. Estos sistemas significan una alternativa para trabajar a través de una verdadera gobernabilidad democrática, al construir gobiernos fuertes, con respaldo mayoritario y plural en los respectivos congresos. Esta propuesta de gobiernos de coalición no es más que un disfraz para el presidencialismo y el autoritarismo que se ha estado fortaleciendo a partir de este sexenio. Además, representa la salida fácil para alguna crisis causada por la inoperancia de algún gobierno. Nuestro país vive un gobierno dividido, dado que no existe una equivalencia, no existe identidad partidista entre quien ejerce el poder ejecutivo y la mayoría en el Congreso, en los órganos parlamentarios, lo cual, sin lugar a dudas, ha provocado que no se logren acuerdos. Bueno, finalmente se decidió que las dos reservas propuestas por el PRD fueran presentadas en la discusión en lo general. Al no ser aceptadas, se procedió a la votación en lo general y en lo particular. Posteriormente se emitieron 383 votos a favor, 5 abstenciones y 27 en contra, es decir, se logró la mayoría calificada necesaria para la aprobación de esta reforma constitucional, por lo que se declaró aprobada tanto en lo general como en lo particular. Aprobada en lo general y en lo particular por mayoría calificada el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.